Con vosotros la palabra del Señor, basándome en el Salmo 126. Es un salmo conocido y que realmente habla acerca de misiones y evangelización. Dice el salmo así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva las preciosas semillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Encontramos que muchas iglesias, y esto es algo que yo estoy viendo, muchas iglesias que quieren crecer. Y los líderes y los pastores pues van buscando libros sobre crecimiento, conferencias, seminarios, talleres y muchas más cosas. Y hay iglesias que crecen muy rápidamente. Las ves hoy y al mes que viene han crecido rápidamente. Pero algunas más rápidamente que han crecido pues han desaparecido. Ya no están. Pero ¿sabéis cuál es el factor que libera del estancamiento de una iglesia? Que evita conflictos internos, que crea madurez y responsabilidad en los creyentes, que despierta los dones que están dormidos, que descubre lo maravilloso que es la oración, que hace crecer las finanzas y el número de personas que asisten, que al mismo tiempo crea ilusión y esperanza. Este factor son las misiones y la evangelización. En el Antiguo Testamento, Génesis 31, la esposa de Jacob, Raquel, decía: dame hijos, si no, me muero. En el Nuevo Testamento encontramos palabras de Jesús en el libro de los Hechos de Apóstoles, en Hechos 20:35, que dicen que más aventurado es dar que recibir. Y la verdad es que las iglesias en potencia son madres espirituales, y cada una con su característica peculiar. Cada congregación tiene su forma particular de trabajar y de actuar, porque cada iglesia es autónoma, e intenta honestamente contextualizar el mensaje dentro de la cultura o de la subcultura donde Dios la ha puesto. Y debe ser así, porque a veces queremos copiar modelos y eso no funciona. Por ejemplo, voy a decir algo que algunos de vosotros conocéis, de los que estáis aquí. Alguien va por primera vez a la iglesia bautista en Malabo. Entra allí y dice: ¿y esto es una iglesia bautista? La gente, con la alegría que la gente canta y alaba al Señor, ¿no? Mira, la primera vez que fuimos, Damaris y yo, cuando fuimos como misioneros, estábamos allí sentados en el primer banco, y termina la alabanza y nos viene un joven que estaba tocando la batería, Valentín, y le dice: pastora, ¿que no le gusta nuestra alabanza? Y Damaris dice: sí, me ha gustado mucho. Como no han bailado, danos tiempo. Y Elvira sabe muy bien que cuando pasamos la ofrenda, pues la gente va bailando con mucha alegría. No quiere decir que las demás iglesias no lo hagan con alegría, sino con mucha alegría, bailando, van hacia adelante, dejan la ofrenda, y Damaris y yo pues también, y allí en la puerta habían dos hermanos en la puerta, el hermano Marcelo y la hermana Gabriela. Cuando yo pasaba por ahí, me decían: pastor, usted lo intenta. Bien, quiero decir con esto que cada iglesia tiene su forma de ser, ¿no? Y tú hablas con los hermanos, hablas con el pastor que hay, Pastor Antonio, con Elías, con los pastores que hay, con los hermanos, y son más bautistas que la bueve. Pero tú cuando entras no lo parece, pero lo son.
De ahí que la Iglesia debe de evangelizar dentro del lugar donde Dios la ha puesto y de la forma que debe evangelizar allí, en su contexto. Yo he conocido iglesias locales que han desaparecido. Iglesias locales. Las personas pueden haber ido a otra iglesia y unos a una iglesia y otros a otra, pero han desaparecido. Otras todavía no, pero la realidad de algunas está en serio peligro, porque no son capaces de tener la correcta visión misionera dentro del contexto de su propia forma de ser de iglesia, allí donde Dios la ha puesto. Y Jesús es el que comparó el reino de los cielos con un grano de mostaza. Ya es en Mateo capítulo 13, versículo 31. Jesús, hablando en parábolas, aquí les dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las iglesias son así, como esta parábola, un grano de mostaza, algo pequeñito, que casi no lo ves, pero que se hace muy grande. De ahí que Jesús, en esta comparación, vemos que la clave no está en lo que es, en ese granito, sino en lo que puede llegar a ser un gran árbol. Hay que plantar, hay que regar, hay que abonar, hay que cuidar para que llegue a ser lo que se espere y lo que se espera de ella. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 3, 6 al 9, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vemos que somos colaboradores de Dios. No somos los amos de la obra. Somos herramientas en las manos del Espíritu Santo para servir en el reino. Muchas veces una iglesia empieza a ser misionera sin proponérselo de antemano. Y necesitamos ser retados a hacer misiones. Necesitamos ser retados. Mira, yo recuerdo cuando una joven de la iglesia de Badajoz, yo era pastor en la iglesia allí, una joven fue en verano. Y esta joven, cuando vino transformada, como vienen casi todos cuando van a África, ¿no? Y sí viene ella el Señor. Vino transformada. Digo, Coral, tú no eres la misma. Y ella habló a la iglesia y compartió. Eso a Damaris y a mí nos impactó, ¿no? Bueno, pues 2 años y medio después, o 2 años, estábamos yendo Damaris y yo de misioneros allí, a Guinea. Bueno, pues ahora hay una joven de allí que la he bautizado, ha crecido con nosotros, una joven de la iglesia que fue a hacer sus prácticas a Mozambique, ¿no? Y cuando regresó, Sara Caldera, no sé si alguien la conocerá. Cuando regresó, Sarita, para nosotros es Sarita, bueno. Cuando regresó dice, es que se me ha quedado algo pendiente. Yo no he terminado ahí y ahora se ha vuelto otra vez. Así que, en verdad, a veces una iglesia empieza a ser misionera sin proponérselo. Pero es el Señor que va abriendo puertas, ¿no? Tenemos que ser obedientes a esas señales que el Señor nos da para poder ser iglesias misioneras y evangelizadoras, ¿no? De ahí que lo que yo quiero compartir es esto, ¿no? Que el Salmo 126 es un salmo de un canto a la libertad. ¿Por qué? Porque la verdad es que los que están en la cárcel quieren ser libres. Los animales enjaulados pues quieren ser libres. Quien está esclavizado por algo quiere ser libre. El pueblo hebreo fue esclavo en Egipto durante 400 años.
Cuando los asirios invadieron el reino del norte, o reino de Israel, también en el 722 a.C. fueron esclavizados algunos y otros escaparon y se refugiaron en el reino de Judá, o reino del sur. Pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el reino del sur y se los llevó cautivos a Babilonia. Los persas reemplazaron a los babilonios en el poder mundial y el rey Ciro dio a los judíos libertad. Pero yo quiero aquí resaltar una cosa, y es que el salmista, el escritor bíblico, el que escribió este salmo, dio el mérito a Dios por esa libertad, cuando sabemos que quien otorgó el edicto fue el rey Ciro. Porque es Dios el que hace las cosas. Esa libertad parecía como un sueño a los hebreos, apenas podían creerlo. Dice el versículo 1 que parecía que soñaban, pero se dieron cuenta muy pronto que no era un sueño, que era una realidad. Y comenzaron a celebrarlo con risas, con cantos, con gozo. Nadie les iba a quitar el gozo. Y esos cautivos liberados, cuando regresaron a su tierra, vieron las ciudades en ruinas, los campos llenos de maleza así de alta. Y a pesar de la enorme tarea delante de ellos, aceptaron el desafío de reconstruir el país. Esa tarea no fue fácil. Les llevó sufrimiento, tristeza, lágrimas, esfuerzo, pero pronto comprendieron que vendría un tiempo de cosecha y que se llenarían de gozo con enormes gavillas. Dice el versículo 6 que irá andando y llorando, pero volverá con regocijo. Y ese irá se refiere a cada uno de vosotros. A cada uno. Cada uno de vosotros sois los que tenéis que ir. Y es cierto que al principio no es fácil, no es muy... A veces somos rechazados, pero la semilla hemos de plantarla. Y necesitamos abrir nuestros ojos y mirar lo que Cristo veía. ¿Qué veía Cristo? Gran multitud de personas a las que podamos servir. Como dice en Mateo capítulo 9. Tuvo compasión de ellas cuando Jesús recorría ciudades y aldeas. Y es que, hermanos y hermanas, ver es lo primero que necesitamos hacer. Y observaremos que la gente está necesitada de la palabra de Dios. Veremos que sus almas necesitan ser sanadas, sus corazones están hambrientos. Veremos que hay mucho sufrimiento alrededor, hasta lo último de la tierra, porque hay que mirar y ver. Hay quien mira y no ve nada. Pero un paso necesario para que nos responsabilicemos con la misión y evangelización es lo que vemos. Y Jesús dijo que mirad los campos, ya están listos para la siega, ¿no? Y los discípulos, Señor, si faltan 4 meses. Y Jesús les tiene que decir, es que no estoy hablando de esa siega, estoy hablando de otra que siempre está lista, para que vosotros vayáis. Al ver las multitudes, mucha necesidad en todas partes, es verdad. Quizás nosotros no podamos acudir a todo el mundo, pero sí podemos acudir a aquello que está a nuestro alcance, aquello que está a nuestras posibilidades. Yo sé que esta iglesia, lo que estoy diciendo, ya lo está cumpliendo, pero no tenéis que conformaros, tenéis que querer más y más para el Señor en su obra. Y es que las misiones y la evangelización comienzan con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que va a impulsar y motivar a que la iglesia llegue a cumplir con esa tarea misionera y evangelizadora. Pero tened en cuenta que el diablo lo va a querer impedir. Siempre va a poner pegas, siempre pondrá la zancadilla y siempre al oído te dirá, mira, lo primero que tienes que hacer es que la iglesia esté preparada. Y después te dirá, es que tiene que estar más preparada. No, es que la iglesia es lo más importante. Y es verdad. Pero el Señor nos ha dado una misión. Y el diablo no quiere que la cumplamos. Por eso quiere que la iglesia engorde. Y a veces la iglesia cuando más engorde pues puede explotar.
Y entonces surgen divisiones, surgen rencillas, surgen problemas, ¿no? Por lo tanto, nos dice el Señor que vayamos a todo el mundo a predicar el Evangelio. Que seamos testigos de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y si Cristo no está haciendo nada en nosotros, nada tendremos que testificar. Pero yo sé que el Señor está haciendo. Y como sé que está haciendo, tendremos que testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. De ahí que Él nos manda, a través de su palabra, que seamos testigos de las bendiciones que Él nos da. Bendiciones que tienen una razón de ser. Que el mundo crea. De ahí que tenemos que responsabilizarnos de las misiones locales. Ahora estamos hablando de misiones locales y evangelización. Y es cierto que estaremos enfrentados al enemigo de los cristianos, pero tenemos que con oración y con entrega ir hacia adelante haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado, porque sin oración es imposible realizar la obra de Dios. Necesitamos una vida de oración, ya que a través de ella se obtienen resultados de victoria en Cristo. Y mayormente orar con. Podemos orar por las misiones, podemos orar por este hermano, por esta familia, pero el Señor quiere que oremos con ellos. Ir a ellos y orar con ellos. Vas a ser bendecido y vas a bendecir a las personas con las que estás orando. De ahí que oremos sin desmayar, oremos y testifiquemos. Y que la iglesia sea una iglesia que sea de testimonio en la ciudad y en el lugar donde el Señor la ha puesto, haciendo trabajo de presencia evangélica en ella. Estuve hace poco en una jornada de evangelización en Cataluña, y Guillem Correa, que es el presidente del Consejo Evangélico de Cataluña, decía allí a los que estábamos, dice, hemos hecho una encuesta en las grandes ciudades de Cataluña para ver qué conocimiento tenían de la iglesia evangélica. Dice, estoy asombrado, mucha gente no conoce la iglesia evangélica. Y es que en muchas ciudades la iglesia evangélica parece que esté recluida en un gueto y no sale de sus cuatro paredes, ¿no? Esto, pues, no tiene que ser en las iglesias. La iglesia tiene que abrirse, ¿no? Y así dará testimonio. Termino con un breve testimonio también de Malabo, ¿no? Llegamos de Amarillo por la noche un viernes, después del discipulado, después de todo el día en el colegio, después del discipulado, llegamos a casa y nos encontramos que estaba la mujer del vigilante, de Suley, la mujer y varios chavales allí. Pastor, a Suley lo han metido en la cárcel, le ha cogido la policía. Bueno, ¿dónde? Bueno, está en Guantánamo, allí la cárcel allí en Malabo. Entonces fui y no estaba, estaría en una comisaría, total que era fin de semana, y el lunes por la mañana voy. Llego allí a Guantánamo y me llevan a donde está el capitán. Me dice, ¿qué desea usted? Y mire, yo soy misionero de la Misión Bautista, soy pastor, y el director del colegio es un pastor. Ah, ¿usted es director del colegio? Buen pastor. Siéntese. Estaba de pie, me pidió que me sentara. Y bueno, pues, ¿qué le trae por aquí? Y bueno, pues, mi vigilante, ustedes lo han cogido. Parece ser que en el banco salió una mujer con un bolso con muchos millones de francos. No de euros, de francos. Y alguien pasó con la moto, le dio un tirón y se llevó el bolso, ¿no? Y como no hay muchas motos, había una moto allí en la oficina de Ceiba, aparcada allí delante. Y entonces, ¿de quién es esta moto? Estaba comprando un billete el Suley, ¿no? El vigilante. Y pues, ¿esta moto es tuya? Pues tú a la cárcel. Digo, ¿pero esto? Y sí. Y hasta que no sepamos si ha sido él, ¿pero cómo? Y mire, hay un vídeo que está borroso, lo hemos mandado a España a que lo limpien, y cuando lo traigan limpio, pues entonces ya veremos si es él o no. Digo, ¿y hasta entonces tienes que estar aquí
porque las cárceles de allí no son como las de aquí. Y cambia el tema. Me dice, pastor, ¿usted me puede regalar una Biblia? Digo, sí. ¿Y me puede explicar el pasaje del mayordomo infiel, de la parábola de Jesús? Y yo enseguida pienso, este sabe más de lo que parece. Claro, porque nadie pregunta así. Y dice, mire, mañana vengo, le traigo la Biblia y le traigo la interpretación. Bueno, pues al día siguiente voy con la Biblia, hice una fotocopia de un libro de Samuel Vila, que los pasajes difíciles de la Biblia, pues una fotocopia de esa interpretación y se la llevé. Cuando llego allí y me ve, pues siéntese, pastor, siéntese. Si mire, le traigo la Biblia, dedíquela por favor. Me da su nombre y todo. Y le doy la interpretación y le dice al secretario que estaba allí, váyase, vete. Y empieza a leerlo allí muy ávidamente, la interpretación. No sé, el hombre tenía muchas ganas de... Bueno, pues cuando termino de dedicarla, le digo, mire, ya está dedicada, ¿no? Dice, y ahora del tema que me trajo ayer... no se vaya. Llama al secretario, lo llama, dice, traiga al sereno del pastor. Bueno, traen al sereno, a su ley, lo traen. Y dice, aquí lo tiene, ya se lo puede llevar. ¿Ya? Sí, ya se lo puede llevar. Tú todos los miércoles aquí a firmar hasta que venga el vídeo de España. Bueno, pues salgo. Y cuando salgo, allí en la oficina, ya el secretario había salido también, me dice, pase por aquí. Me mete allí, tiene que pagar. Digo, ¿pagar? Dice, sí, cuando alguien se lleva a alguien tiene que pagar. Y mira, el capitán me dice que me lo lleve, porque allí hay que pagar por todo. Y si ha dicho que me lo lleve, me lo llevo. No, hay que pagar. Digo, yo lo siento, pero yo soy misionero. Se va para adentro, habló con el capitán, no sé qué hablarían. Cuando sale dice, ha dicho que se lo lleve. Pues claro, ya se lo he dicho yo, que lo llevámoslo, Zuley, vámonos. Nos fuimos. Pero todo esto, ¿por qué lo cuento? Simplemente por el testimonio. Si el colegio no fuera un colegio que se conoce en la ciudad de Malabo, una ciudad con quizás 400.000 habitantes, hay muchos inmigrantes también, africanos, quizás no me hubiera dado así tan fácilmente al sereno, como él decía, ¿no? Al vigilante. Entonces, hermanos, yo sé que la iglesia de Denia, aquí en Denia, tiene un buen testimonio. Que siga así con ese testimonio, porque el Señor es el que va a bendecir. Y ya para ir terminando, dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que cuando fueron enviados los apóstoles, ellos fueron enviados, y ellos no solamente fueron enviados con el respaldo de la iglesia, en oración, e imposición de manos, sino también fueron enviados con apoyo financiero. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vayamos a hacer misiones y evangelización aquí también, en nuestra patria. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quizás no seremos muchos de nosotros ricos, pero de lo poco que tenemos hemos de dar para el reino de Dios con gratitud y con alegría, para la extensión y el crecimiento de su obra aquí en la tierra, aquí en nuestro país y aquí en donde Él nos ha puesto. Y si nosotros no tenemos llamado para salir, sí podemos y estamos llamados a hacer que estos misioneros, estos voluntarios, estos evangelistas cumplan con el cometido de ir por todas partes. Yo os invito a que juntos busquéis experiencias misioneras para que prenda el fuego ahí dentro de amar al Señor y servirle fuera de estas cuatro paredes, para que vuestras vidas y la vida de la Iglesia sea una vida de victoria en Cristo, apoyando las misiones nacionales a través de la oración, de la ofrenda y también
de la visitación a esos lugares que habéis visto y otros muchos más que hay, para que vean que no están solos y que no son poquitos, que es un pueblo muy grande en toda nuestra patria. Que el Señor os bendiga. Amén.